Muy bien chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy día vamos a dar un repaso para su ECOE, ¿ok? Pero antes, en esta primera parte, vamos a abarcar una breve explicación de cómo describir una radiografía, que es la modalidad más frecuente en la cual lo suelen evaluar en los ECOEs, ¿ok? Primero, tenemos que tener en cuenta una secuencia para nosotros describir y que se nos facilite todo. ¿Cómo describimos una radiografía en el caso de una estación de ECOE? El esquema general es el siguiente. Primero tenemos que comenzar con el tipo de radiografía. ¿A qué me refiero con eso? Con la incidencia. ¿Qué significa? Por ejemplo, miren acá abajo los tipos de radiografía que hay. Esta es una radiografía tomada a la parte de la pierna de forma lateral. Como pueden ver, esta que es lo ves de costado. Y esta es una radiografía de la misma pierna, a nivel de la pantorrilla, ¿ya? Antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás. Esas son las dos incidencias que más les van a venir, ¿ya? Las que tienen que conocer. Y tienen que conocer cuándo es lateral y cuándo es antero-posterior, ¿ya? Eso es importante. Y también debemos de conocer o saber ubicarnos, chicos. La ubicación anatómica. ¿Cómo son las posiciones u ubicaciones anatómicas? ¿Ya? Miren, una posición anatómica normal es esta. El paciente mirando hacia el frente con las palmas enseñándolas, es decir, con la cara palmar mirando hacia adelante, ¿ok? Esta es la parte correcta. Acá está que te enseña el dorso, pero es más que todo para explicarles cuál es el dorso de la mano, ¿no? Pero lo normal en la posición anatómica es que esté con la palma hacia adelante. Ok. Ahora, miren, cuando nosotros decimos que algo está medial, medial significa que se acerca a la línea media. Si la línea media es medial es cuando más cercano está a la línea media. Y lateral es cuando más se aleja. Superior es cuando asciende, inferior es cuando desciende. Cuando hablamos de extremidades como tal, decimos parte proximal a la que más se acerca a la línea media y parte distal a la que más se aleja a la línea media. ¿De acuerdo? Ok, recuerden eso. La cara palmar de la mano ya la conocen. La cara dorsal, que es también la conocen. A nivel del pie tenemos al dorso del pie y a la planta del pie. ¿Ok? Importante recordar todas estas estructuras para saber ubicarnos y decir en qué parte están las fracturas. ¿Ok? Una vez nosotros ya nos ubicamos en la radiografía y decimos, por ejemplo, esta es una radiografía de lateral de pierna. ¿Ya? Y la de acá también. Una radiografía antero-posterior de pierna. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los tipos de fractura? ¿Y cómo nosotros los vamos a describir? Miren, tenemos primero a la fractura de tipo transversal. La fractura de tipo transversal es aquella, como pueden ver, que no tiene una angulación excesiva, es decir, es un trazo. Acá está, miren, es un trazo, ¿no? Como ven ahí, un trazo casi recto, pero no necesariamente tiene que ser recto. Tiene que tener el requisito de medir menos de 30 grados de inclinación, porque si supera esos 30 grados de inclinación, estamos hablando de una oblicua, ¿de acuerdo? Entonces oblicua es cuando ya tiene esta disposición, ¿ah? Oblicua, valga la redundancia. ¿Cuándo hablamos de una fractura en alas de mariposa? Cuando se desprende un triángulo, ¿ven? Básicamente se desprende un triángulo. ¿Cuándo hablamos de una fractura impactada? Miren, cuando hay una fractura, acá ha habido una fractura, pero la parte superior se introdujo dentro de la parte inferior. ¿Ven cómo está? Como si estuviera metida, está impactada. Ah, ese es otro tipo de fractura. Otra es la espiroidea, que es como si tuviera una forma de serpiente, ¿ven? O una forma de S. Esa es la espiroidea. Acá está, acá lo pueden apreciar. ¿Ven? Otra, la fractura parcelar, que es como si se arrancara un pedacito. ¿Ah? Esta es la fractura parcelar.
La fractura conminuta. La fractura conminuta es aquella que tiene varios segmentos. Algunos consideran que es mayor de 3 segmentos, ¿ya? Otros lo consideran mayor de 4. Pero la que tienen que llevarse es que conminuta es cuando hay varios segmentos, como si estuviera partido en pedacitos. Es frente a mecanismos de golpes o accidentes de alta energía. ¿Ven cómo está partido en pedacitos? La siguiente es la incurvación, que más que un tipo de fractura es una deformación del eje. ¿Ya? Un hueso debería estar así recto. No, está curvo. La fractura segmentaria es cuando hay dos fracturas transversales. Y estas, al ser transversales, dejan un segmento en medio que queda flotando. Y este segmento que salió es el que le da la característica a este tipo de fractura. Por eso se llaman fracturas segmentarias, porque se separa un segmento entero. ¿Eh? Y la otra es la fractura en tallo verde, que es más común en niños. Y es básicamente, cuando nosotros recordemos las partes de los huesos, un hueso tiene corticales, ¿no? Que son estos bordecitos. ¿Ya? Cuando se fractura una cortical y la otra no, es decir, la mitad del hueso está rota y la otra mitad está intacta, ahí hablamos de una fractura en tallo verde. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que saber que todo lo que les he explicado se puede clasificar en dos tipos. En aquellas que son completas, que como su mismo nombre lo dice, atraviesan ambas corticales, que son las que les mencioné. Transversal, oblicua, espiralada o cominuta también. Y aquellas que son incompletas, es decir, máximo atraviesan una cortical. Después ya no se parte por completo, no hay separación verdadera del hueso. ¿Ya? Esa es la de tallo verde, la de fractura en rodete, la fractura por incurvación, la misma fractura parcelar. ¿Ok? Ahora, otra clasificación que nosotros tenemos que saber, sobre todo en pacientes que son niños, es la clasificación de Salter y Harris. La clasificación de Salter y Harris se da en pacientes pediátricos, ¿por qué? Porque necesita de la presencia de la fisis. ¿Qué es la fisis? El cartílago de crecimiento. Y miren, tenemos al Salter y Harris tipo 1, en el cual solo se afecta el cartílago de crecimiento, Salter y Harris tipo 2, que afecta el cartílago de crecimiento y la metáfisis, el de tipo 3, que afecta la fisis y la epífisis, y el de tipo 4, que afecta las tres. Y cuando hablamos de tipo 5 es cuando hay una fractura por aplastamiento y se pierde por completo la fisis. Esta es la de peor pronóstico. No pierde el cartílago de crecimiento y si es que no se desarrollan correctamente los huesos, el paciente va a tener una talla baja. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa más de lo que ya les había explicado. Debemos de localizar la lesión. Ese es el paso número 3. Recuerden que les mencioné las posiciones anatómicas. Importante. ¿Por qué? Porque para localizar la lesión tenemos que usar estos términos. Por ejemplo, dorso o palmar. ¿Eso en dónde se ve? Si es una lesión en el dorso o en la palma de la mano. Valgo. ¿Qué significa valgo? Valgo, chicos, es una desviación, ¿ya? Es una angulación. Miren, acá hay una imagen. Que cuando nosotros tenemos una fractura, ¿ya? Una fractura completa, vamos a tener como resultado dos segmentos. Un segmento proximal, que es el que se aproxima, el que está más cerca a la línea media o al cuerpo, al eje, y el segmento distal, que está más lejos de la línea media o del eje. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de valgo, recuerden, valgo, L, cuando la parte distal se va hacia afuera, se angula hacia lateral. ¿Ya? Ese es el valgo. Y el varo, por el contrario, es cuando la parte distal
se angula hacia adentro, ¿ok? Hacia medial. Ese es el varo. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ahora sí. Luego tenemos a la denominación de radial y cubital, que básicamente esto ¿dónde se aplica? A nivel de las lesiones en el brazo o en la mano. Porque nosotros sabemos que tenemos en el antebrazo los huesos que son el radio y el cúbito, ¿cierto? Entonces, si es que un segmento se desvía hacia el radio, en dirección al radio, vamos a decir que es radial. Y si se desvía en dirección al cúbito, vamos a decir que es cubital. ¿Ya? Y proximal y distal ya les expliqué qué es. Proximal más cercano al eje central y distal más lejos. ¿Ok? Otra cosa que debemos recordar, las partes del hueso, chicos, y es lo que ya les expliqué para la clasificación de Salter y Harris. Acá vamos a tomar como ejemplo a este hueso de acá. ¿De acuerdo? Miren, nosotros, esto es una radiografía de un paciente pediátrico. ¿Cómo lo sabemos? Porque miren, tiene cartílago de crecimiento aún. Esto no es una fractura, esta es la fisis, es el cartílago de crecimiento. ¿Ya? Entonces las partes son las siguientes. Epífisis es la parte del hueso que tiene contacto con la articulación. La fisis es el cartílago de crecimiento. La metáfisis es la parte que une a la epífisis con la diáfisis. ¿La diáfisis qué es? La parte central, la parte más larga. ¿Ok? Entonces, luego de la diáfisis, ¿qué va a seguir abajo? Otra vez, la metáfisis, que va a estar seguida de su fisis, que es el cartílago de crecimiento, y por último, de nuevo la epífisis. ¿Por qué? Porque acá hay otra articulación. Entonces, en resumen, chicos, partes que tenemos que conocer sí o sí. Diáfisis, la parte central, la porción larga. Epífisis, la parte que está unida con la articulación. Metáfisis, la parte que une la fisis, perdón, la parte que une la diáfisis con la epífisis. ¿Ya? La parte media. La transición. Y en los niños, ¿qué vamos a encontrar aparte? La fisis, que es el cartílago de crecimiento. Ahora, un tip que les voy a dar, chicos, cuando nosotros describamos una fractura en un adulto, ya en un hueso largo, tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si tenemos una fractura, supongamos que este ya es un adulto, ¿ya? Si tenemos una fractura a este nivel, ¿qué vamos a decir? Se describen en tercios, ¿ok? ¿Qué vamos a decir? ¿Fractura en epífisis? Puede ser. ¿Fractura en metáfisis? No está tan claro. Por eso, chicos, mejor se dice fractura en el tercio proximal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el eje está para arriba, este es el eje. ¿Ya? Proximal al eje. Si tuviéramos en esta parte de abajo, sería en el tercio distal. ¿Ya? Y si tuviéramos una fractura a este nivel, en el medio, sería fractura en diáfisis o en tercio medio. ¿Ya? Pero acá hay una particularidad. Cuando nosotros hablemos de diáfisis, la diáfisis es una porción muy larga. Entonces no va a ser tan específico que digamos fractura en diáfisis. Acá vamos a dividir la diáfisis en tercios también. Tenemos el tercio proximal de la diáfisis, el tercio medio de la diáfisis y el tercio distal de la diáfisis. Entonces, si tenemos una lesión a este nivel, ¿qué será? Fractura en tercio proximal de diáfisis. Si es a este nivel, fractura en tercio medio de diáfisis. Y si es a este nivel, fractura en tercio distal de diáfisis. ¿Ok? Y luego el nombre del hueso al que nos referimos. ¿Ya? Eso es algo general. Son las partes del hueso. De un hueso largo, principalmente. Que es lo que más tenemos que tener en cuenta. Porque es lo que más nos suelen tomar. ¿Ok? Luego de eso, ¿qué sigue? La relación de los segmentos. Ya te expliqué que cuando hay una solución de continuidad continua, o sea, completa, ¿ya? Se tienen dos segmentos, 1 y 2. Estos segmentos pueden quedarse en el mismo sitio. Si se quedan en el mismo sitio y solo está la fractura, se dice que no hay desplazamiento. Si por el contrario,
Acá vamos a tomar siempre como referencia el segmento distal, ¿ya? El segmento distal se va hacia el medio. ¿Qué decimos? Desplazamiento medial. Si el segmento distal se va hacia afuera, desplazamiento lateral, ¿ya? Lo del valgo y el varo ya te expliqué. Valgo es si es que se angula hacia afuera y varo es si es que se angula hacia adentro, ¿ya? Luego tenemos las rotaciones. ¿Qué quiere decir? Si rota internamente el segmento distal o si rota externamente, ¿ya? Si se mueve, si da un giro. ¿Qué otra cosa tenemos? El acabalgamiento con acortamiento. ¿Qué significa eso? Acabalgamiento. Se monta. Un hueso monta encima del otro. ¿Ven cómo están? Esta partecita de acá está compuesta por dos huesos, ¿ven? ¿Por qué? Porque se cabalgaron. Y si es que se superponen los huesos, ¿qué le va a pasar a la pierna de este chico? Va a estar más pequeña, ¿no? Porque el hueso de medir más largo que normalmente debería medir hasta acá, como se ha superpuesto, ahora queda más pequeña. Entonces va a haber acortamiento del miembro. ¿Ok? Y el otro que tenemos que conocer es la separación, que es lo contrario. En vez de aproximarse y superponerse, se separan y dejan una brecha. Acá hay alargamiento de la extremidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Las complicaciones, que siempre nos van a pedir cuando tengamos una radiografía o un caso clínico. Las complicaciones ya les expliqué en clase cuáles son, cómo las diagnosticamos, cómo las diferenciamos. Acá lo que me interesa es que ustedes distingan la clasificación entre complicaciones agudas y complicaciones crónicas. ¿Cuáles se presentan agudamente y cuáles aparecen después? Las complicaciones agudas pueden ser fractura abierta, síndrome compartimental, de repente el hueso se separó y lesionó un nervio, un vaso, los tromboembolismos también. Y las crónicas pueden ser alteraciones de la consolidación, pueden ser la pseudoartrosis. ¿Qué otra cosa? La consolidación viciosa, la vascular. Recuerden las localizaciones específicas para la necrosis avascular, que eso es clave, ¿ya? Si te ponen una fractura de eso y te preguntan una complicación frecuente, podrías decirlo. Por ejemplo, se me ocurre, fractura de cuello de húmero. Puede ser, ¿no? Una complicación. Otra, fractura de cuello de fémur. También, necrosis vascular, una complicación. ¿Ok? Otra, el síndrome de dolor regional complejo. Esa es también una complicación crónica. ¿Ok? O el síndrome de Sudeck. ¿Eh? O la miositis osificante. Esa es una de las clasificaciones. Y otra clasificación es esta, que te divide en inmediatas, mediatas y tardías. Esto también suelen preguntar los doctores, por eso se las he colocado. Así que depende de cómo se las pregunten. Si les preguntan complicaciones agudas o crónicas, o si les preguntan complicaciones inmediatas, mediatas o tardías. Las inmediatas son aquellas que pueden llegar a amenazar la vida del paciente de forma inmediata. Por ejemplo, un shock traumático, una lesión neurológica o una lesión vascular. ¿Ya? Si se rompe un vaso, se va a romper en ese mismo instante. No vas a esperar que pase el tiempo. Las mediatas, chicos, por el contrario, son, por ejemplo, el síndrome compartimental, las infecciones por partes blandas o los tromboembolismos. Las tardías que aparecen después son retardo de consolidación, la pseudoartrosis, la osteomielitis crónica y la rotura de un implante que le pueden haber puesto. Con la osteomielitis pasa algo en particular, chicos. Por lo general es una complicación tardía, por las vías que conllevan. Pero ¿qué pasa si tenemos una fractura abierta? Si tenemos una fractura abierta, puede ser común que haya una osteomielitis aguda, ¿ya? Y entonces pasaría a ser una complicación más aguda, ¿ya? Más mediata. Otra cosa, el síndrome compartimental, chicos, también tiene ubicaciones específicas, ¿cierto? Ya se las he mencionado en clase. Pero, ¿las fracturas abiertas pueden causar síndrome compartimental? Pueden, chicos. ¿Pero en qué casos? En caso haya sido una fractura por aplastamiento. ¿De acuerdo? El aplastamiento es
un dato que nos va a orientar mucho hacia esa complicación, que es el síndrome compartimental. ¿De acuerdo? Incluso en localizaciones que no son frecuentes pueden causarse cuando hay un aplastamiento. Y lo otro que siempre les van a pedir va a ser el tratamiento. Y en el caso que les puede venir fracturas o luxaciones y tienen que saber el tratamiento de ambos. ¿Ok? Capaz, acá en el ECOE no es tan importante que digan el tratamiento específico, pero por lo menos sí saber cuándo es conservador o cuándo es manejo quirúrgico. ¿Ya? Por ejemplo, el tratamiento de las luxaciones, ¿cómo es? Primero, luxación, ¿qué es? Cuando una articulación se sale de su sitio. Entonces, paso número 1, reduces, es decir, vuelves a la normalidad la articulación. Y paso número 2, inmovilizas. ¿Para qué? Para que se mantenga fija. ¿Ok? Y sane. Y las fracturas, chicos, en resumidas cuentas, el manejo suele ser reducción más fijación. La reducción, nuevamente, ¿qué es? Volver a colocar en su lugar los segmentos que se pueden haber desplazado o se pueden haber rotado o algo. ¿Ok? Esa es la reducción. Puede haber reducción abierta o puede haber reducción cerrada. La reducción abierta es más para manejo quirúrgico y reducción cerrada es para manejo conservador, porque no implica una apertura. ¿Ya? Y la fijación, chicos, que es básicamente, cumple lo mismo que la inmovilización, va a inmovilizar para que pueda sanar el hueso como tal, o mantenerlo fijo para que no haya mayores daños. Puede ser también fijación interna o fijación externa. Fijación interna nuevamente tiene que haber una apertura para ello. Y la fijación externa es cuando se coloca un dispositivo por fuera de la fractura. ¿Ok? Por fuera de la piel. ¿Ya? Esta es más utilizada ¿en quién? En fracturas abiertas, por el riesgo de infección. ¿Ya? ¿De acuerdo? Importante, ¿ok, chicos? Cuando hablamos de fijación interna, ¿a quiénes tenemos, por ejemplo? Los clavos endomedulares, las placas y tornillos. A la fijación interna también se le conoce como proceso de osteosíntesis.